panel del Congreso de Reflexiones Indispensables en la mirada de las memorias, las recomendaciones de la SEP y la construcción de paz. Mi nombre es Tatiana Quintero, yo soy colaboradora científica del Instituto Capaz y les queremos dar la bienvenida a este primer bloque de conversaciones y reflexiones que titulamos Las memorias en clave de interseccionalidad. Para hablar un poco de la interseccionalidad y de sus componentes, en esta primera hora de la mañana, bueno, con ellas va a conversar José Fernando Serrano. José Fernando es coordinador de la Maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes y profesor asociado del Departamento de Lenguas y Cultura. Su carrera profesional se ha desarrollado en espacios académicos y en apoyo a organizaciones sociales, instituciones públicas y agencias de cooperación. Lo anterior se refleja en su experiencia docente e investigativa y ha desarrollado actividades de formación tanto para contextos formales como no formales y para una variedad de públicos, incluyendo estudiantes universitarios, funcionarios o comunidades. Sus intereses de investigación giran en torno a temas de género, sexualidades, masculinidades, prácticas artísticas y construcción de paz. Así que con eso les damos la bienvenida a este panel que titulamos Las narrativas acerca de las masculinidades en el marco del conflicto armado. Muchas gracias a todas y bienvenidas. Creo que sí, ahí se suena. Sí, creo que sí. Vale. Bueno, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a este panel de la mañana. ¿Fui yo? Ya, listo. Vale, que eso fue como un despertar en esta mañana tan fría y en este lugar tan acogedor, pero un poco frío. Entonces, vale, pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al Instituto Capaz por organizar este evento, sobre todo, pero también por abrir un espacio a un tema como este de las masculinidades que siempre ha estado como rondando estas discusiones en lugares a veces un poco extraños, a veces al margen, a veces al centro, y qué bueno pues tener un panel como este con personas con esta experticia que vamos a tener esta mañana para que podamos hacer una discusión al respecto. Tenemos entonces, como decíamos, este panel que se ha titulado Las construcciones de memoria en clave de interseccionalidad, las narrativas acerca de las masculinidades en el marco del conflicto armado, y creo que es muy interesante que el panel precisamente haga un énfasis en este tema de las narrativas, porque creo que lo que hemos venido discutiendo, lo que se discutió ayer, lo que se va a discutir hoy, tiene que ver mucho con eso, como con qué relato. Y creo que el caso de la SEP, precisamente el informe de la comisión, es un buen ejemplo de qué narrativas estamos construyendo, qué posibilidades tienen, qué limitaciones hay. Desde ahí entonces tenemos tres personas con experticia bastante amplia en estos temas, en temas de masculinidades, en temas de construcción de paz. Está en primer lugar Andrea Neira. Andrea es doctoranda en antropología de la Universidad del Cauca, magíster en estudios feministas y de género y trabajadora social. Andrea ha trabajado como profesora universitaria y se ha ocupado de la gestión académica y administrativa de la investigación y la protección social. Andrea tiene el trabajo como psicosocial serio en el equipo de seguimiento de medidas reparadoras y restaurativas de la Convención Especial para la Paz. Es coordinadora del grupo de trabajo CLACSO, Epistemologías decoloniales, Territorios y Culturas, e investigadora del grupo interdisciplinario de estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia. Hace parte del colectivo de trabajo Masculinidades en América Latina, Fricciones, Fugas y Fisuras. Actualmente se desempeña como coordinadora científica del Instituto Capaz. Está aquí a mi lado Gabriel Gallego. Gabriel Gallego es doctor de estudios de población, postdoctor en estudios de género, magíster en planeación y administración del desarrollo del Departamento de Estudios de Familia de la Universidad de Caldas e investigador de GESEX. Entre sus últimas publicaciones figuran los libros Robar el alma, violencia sexual contra hombres en el marco del conflicto armado colombiano del año 23, noviazgos violentos también de ese mismo año, y develar la diversidad familiar del 17. Sus áreas de investigación y de interés giran alrededor de estudios de género, masculinidades y sexualidades, culturas sexuales, derechos sexuales y reproductivos en la diversidad sexual y de género. También explora los factores sociodemográficos y culturales que explican la diversidad familiar. Y nos acompaña también Andrea Castillo. Andrea Castillo Olarte. Andrea es feminista, antimilitarista, magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos,
Actualmente se desempeña como coordinadora del programa Antimilitarismo de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, LIPAL. En sus temas de interés está la investigación, ha estado relacionados con intersección entre género, conflicto y producción de masculinidades en grupos armados, así como el impacto del militarismo y las formas de violencia en las mujeres. Con este escenario, entonces, tenemos tres personas con experticia muy grande en el tema y vamos a iniciar primero preguntándoles un poco que nos cuenten cómo ha sido su trabajo en temas de este cruce entre masculinidades, conflicto armado, construcción de paz, construcción transicional. Las tres han tenido experiencia muy amplia ahí, entonces pueden contar un poquito qué han trabajado en particular. Entonces, ¿quién quisiera iniciar? Contarnos un poco de su trabajo. ¿Quieres empezar, Andrea? ¿Quieres empezar? Sí, de una vez. Sí. Bueno, buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a la Universidad Distrital, al Instituto Capaz, por abrir pues, estas discusiones cada vez más vigentes y más necesarias. Un agradecimiento desde la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad del PAN. Agradecemos pues la invitación. Digamos que hay como dos momentos claves en donde como que empiezo un poco como a recorrer este camino en los estudios de género, la intersección con masculinidades, el conflicto armado y sobre todo como los efectos sobre la vida de las mujeres. Uno es justamente en un trabajo que arrancamos con Andrea Neira en la Universidad Central, en el Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos. Allí se venía desarrollando una agenda de estudio y una agenda de investigación muy robusta alrededor de temas de género y muy particularmente en el tema de las masculinidades. Y allí llego a sumarme a unas investigaciones que estaban en curso, cuya pregunta central era sobre la construcción de las subjetividades masculinas en grupos armados, sin que fuera un estudio comparativo. Resultamos indagando por la configuración de subjetividades masculinas en hombres que habían tenido participación directa en las distintas guerrillas FARC y con hombres que habían tenido participación directa en grupos paramilitares. Y allí pues hicimos como todo un trabajo de investigación pues basada como en narrativas y en recopilación biográficas como de las trayectorias pues vitales de estos hombres, y posteriormente digamos que esas investigaciones dieron un giro a la pregunta por cómo se reconfiguraban esas masculinidades ya en los procesos de reincorporación y en los procesos de reinserción. Y digamos que allí pues arranca un poco como la pregunta de por qué es necesario las investigaciones en el campo de las masculinidades, sobre todo cuando desde los estudios de género se ha equiparado como género como que igual mujer y se ha dejado por fuera como el espectro de estudios sobre los hombres, y como Andrea lo reitera en muchos espacios como esa coproducción de las masculinidades en donde pues hay una participación directa también de las mujeres. Y pues allí tuvimos como la experiencia de recoger diferentes narraciones, diferentes como relatos que pues nos hicieron pensar un poco en cómo los grupos armados se constituyen finalmente en una especie como de dispositivo que termina produciendo unas formas de ser sujeto para unos fines particulares, que luego como que más adelante en una investigación en la que estoy participando en la actualidad cobra mucha más vigencia al analizar ya no solamente como fue en su momento en el año 2017, analizar grupos armados ilegales, a hoy estar analizando ejércitos, comillas, legales, como instituciones que producen una forma de ser sujetos particulares y cuya incidencia termina en la violencia basada en género y la violencia contra las mujeres. Ese es como mi primer acercamiento. Ya luego, cuando me uno a la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, en toda la línea antimilitarista, está en curso una investigación denominada Violencias Invisibles 2, porque es la actualización de una investigación que empieza a desarrollarse en el año 2016. En este momento
momento en la actualización que estamos haciendo de esta investigación la hacemos en alianza con la Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de Conciencia, ACOC, que es una organización con más de 15 años de trayectoria en todo lo que tiene que ver con objeción de conciencia y desmilitarización de la vida. Y en esta investigación, digamos que el eje central es poder indagar la relación y los factores de incidencia que hay entre la construcción de una masculinidad que hemos llamado una masculinidad castrense, que es aquella que se configura al interior de la fuerza pública, entendamos ejército y policía, y la reproducción de violencias tanto en ámbitos públicos, es decir, en el ejercicio del rol y la tarea de estos hombres militares y policías, como en ámbitos más privados, como por ejemplo en el marco de las relaciones de pareja o relaciones sexoafectivas. Digamos que es como la continuidad un poco de la pregunta por esa relación masculinidad, conflicto armado, estudios de género y sobre todo el impacto en la vida de las mujeres. Esta investigación a su vez se suma a un proyecto, bueno, digamos que la Liga Internacional tiene una trayectoria de alrededor de 25 años de trabajo acá en Colombia, pero se une a o hace parte de una plataforma internacional de una organización llamada WILF, que es la Liga, pero en la abreviatura en inglés, que es una de las organizaciones más antiguas y con más trayectoria en temas de defensa de derechos de las mujeres en el mundo. Y allí hay una línea de trabajo que se llama Confrontando Masculinidades, que reúne la experiencia de países en África como Nigeria, Camerún y República Democrática del Congo, países como Yemen y Afganistán y Colombia, que parecen países como distantes geográficamente hablando, pero con una historia en común, que es sobre todo habitar pues, el sur global y sufrir como también un poco como los impactos de las narrativas y los discursos sobre seguridad y militarismo impuestos desde el norte global, y tener conflictos de vieja data y estar en la posibilidad de construir como otras narrativas frente a esos conflictos armados. Dentro de la línea de trabajo de masculinidades que tenemos allí en la Liga, además de los procesos investigativos, también tenemos procesos pues, de incidencia política y también procesos, digamos, llamémoslos como de sensibilización a través de lo que hemos llamado como unas pedagogías antimilitaristas. Entre el año pasado y este año hemos trabajado con alrededor de 1.200 jóvenes en instituciones educativas en regiones en donde el MIPAL tiene presencia, como Bolívar, Meta, Cauca, Guaviare, y allí se ha hecho un trabajo muy interesante en términos de aproximación y de recoger un poco cuáles son justamente las narrativas de masculinidad que hay allí en estos territorios, y digamos que nos encontramos con un espectro muy amplio, pero que en últimas termina reproduciendo un binarismo muy amigo-enemigo. Entonces terminamos encontrando que desde los jóvenes, digamos desde muy temprana edad, empiezan a tener un acercamiento a unas formas de masculinidades que podríamos llamar como unas masculinidades ejemplares o unas masculinidades deseadas, que van entre unas masculinidades muy proclives al delito, la delincuencia, el narcotráfico, la figura del pillo, por ejemplo, que es muy común en las narraciones en Bolívar, y al otro lado, la otra línea, en el otro lado del espectro, nos encontramos pues, estas masculinidades como que intentan combatir este otro tipo de configuraciones subjetivas, que es la figura del militar, del policía, tristemente desde este imaginario que se sigue reforzando, que es la figura pues, muy heroica, que más adelante como que hablaremos de ello. Y entre estos dos espectros, finalmente lo que encontramos es una configuración de una masculinidad altamente militarizada, que legitima el uso de la violencia, que legitima el uso de las armas, y que en todo caso obedece a unas condiciones estructurales. Entonces, entre todo ese, digamos, como trabajo que venimos haciendo un poco más en un tema personal que traía desde la academia, y ya hoy en este ejercicio pues, de defensa de derechos humanos, creo que hay una coincidencia entre estas pues, narrativas de unas masculinidades en donde la violencia se sigue legitimando. Bien, bueno,
buenos días para todos y todas. Gracias al Instituto de la Paz, a Andrea por la invitación y a la Universidad Distrital por albergarnos aquí en este espacio tan agradable. Bueno, yo quiero contarles un poco cómo llevo yo. Llevo mucho tiempo investigando temas de masculinidades, pero en el año 2016, en nuestro grupo de investigación, nos hicimos como dos preguntas básicamente, mirando el tema de cartas, desde manizales y cartas, también como desde el territorio. Especialmente cuando miramos ciertos hechos victimizantes hacia poblaciones y sectores poblacionales LGBT que no aparecían por ninguna parte de los informes, o sea, como quien dice, no hubo ningún tipo de hecho victimizante, porque también en ese momento, estoy hablando del año 2017, no, luego lo que hizo la Comisión de la Verdad, también había unas escalas territoriales para la ley del conflicto armado, o sea, como que donde hubo mayor incidencia y otros territorios como que no pasó nada, puede que se hubieran sucedido cosas, pero esa escala territorial invisibilizaba ciertas narrativas del conflicto armado, y nosotros a partir de ahí, nuestro grupo de investigación se plantea básicamente la pregunta por comprender básicamente en otro proyecto de investigación habían aparecido muchos asuntos relacionados con la limpieza social. O sea, nosotros empezamos trabajando, nuestro proyecto fue por todas las operaciones de limpieza social que se habían adelantado en Caldas básicamente. Y cuando nosotros comenzamos a analizar en los proyectos de investigación los tipos de subjetividades que aparecían en las operaciones de limpieza social, nos llamaban muchísimo la atención. Entonces ustedes recuerdan en los panfletos que básicamente repartían los paramilitares en los territorios, aparecían tres tipos de subjetividades precarizadas. O sea, hablaban de usuarios de drogas, pero no decían eso tan elegante, sino que decían bazuqueros, o sea, bazuqueros. No decían población LGBT, sino que decían sidosos. Y no decían trabajadoras sexuales, sino que decían putas. Entonces nuestra intención era comprender qué había pasado con los bazuqueros, qué había pasado con los idosos y qué había pasado con las putas en el conflicto armado en Caldas, básicamente. Y escogimos, diríamos, una selección de algunos municipios y a partir de ahí, diríamos, hicimos como, diríamos, varios temas, algunos fueron importantes y fueron considerados, por ejemplo, por la Comisión de la Verdad. Entonces hicimos un trabajo muy bonito de recuperación por ejemplo, de dos masacres de trabajadoras sexuales en dos municipios, porque además yo siento, y lo digo todavía, que en el conflicto armado las putas todavía no tienen voz. O sea, lo que pasó con las trabajadoras sexuales en el país es muy poco realmente lo que se ha trabajado en el país y de dignificación, porque también hay un problema que yo lo he denunciado en varios lados, y es que la memoria, de la forma como trabajamos la memoria en el país, es una memoria familiar. Yo vengo de un departamento de estudios de familia y tiene un problema, es la memoria familiar. Hay busca si hay alguien que te recuerda, pero y los que no se recuerdan, nosotros, por ejemplo, contando un poco la experiencia en el tema del territorio de Manzanares, nos llevaron al cementerio donde estaban enterradas estas trabajadoras sexuales, las putas del pueblo que tuvieron una masacre. Y la gente había recordado, pero la gente del pueblo, porque las trabajadoras sexuales, o las trabajadoras que llaman actividades sexuales tales, que van, diríamos, que migran de pueblo en pueblo, pues construyen pocos vínculos con esos territorios. Y estas mujeres fueron masacradas, y nosotros la pregunta era, ¿y ellas quién las recuerda? Para ellas, ¿cuál es el dispositivo de la memoria cuando ellas realmente no tienen una familia o alguien que las pueda realmente buscar? Y hay un tema que creo que, no sé cómo ustedes manejan desde el desconocimiento, la unidad de búsqueda, no sé cómo lo está haciendo, por ejemplo, con las putas, que fueron masacradas muchas, y que nosotros documentamos otros, y eso quedó en la Comisión de la Verdad en el estudio que hicimos. Una segunda pregunta que conectó luego con otro trabajo fue en Samaná Caldas salieron dos cosas. Samaná Caldas, el 98% de la gente es víctima del conflicto armado. Es un municipio que fue impactado profundamente. Y cuando hicimos nuestro trabajo de campo, estábamos buscando estas subjetividades, esos problemas de precarización, salieron dos cosas que yo creo que quedan ahí, yo lo voy a decir de nuevo, lo hice en otros escenarios. Es algo, la forma como nosotros, digamos, las personas de los territorios, hemos construido imaginarios sobre el conflicto armado y sobre quiénes son los actores armados, especialmente, claro, masculinidad. Lo primero, recuerdo, Samaná es un municipio que tú te paras en es como un pequeño plancito, y tú te paras en Samaná y ves la Dorada, allá abajo. Pero Samaná es de tierra fría y Dorada es de tierra caliente. Y este país es un país que históricamente el clima ha sido un sobredeterminante del comportamiento humano
y ha sido trabajado en muchos, no sé si ha sido trabajado mucho. La señora nos decía algo que a mí nos hizo mucho eco y estamos en un proceso de elaboración de algo sobre ese tema, y nos decía, es que, visto, la señora nos decía, es que aquí en Samaná, la señora decía, llegaron esos paramilitares que eran de tierra caliente, y esa gente vino a hacernos daño a nosotros. O sea, yo creo que nosotros, el tema del clima, que tiene que ver ahora con la mesa siguiente, que es el territorio, es un tema que nosotros, tal vez, no sé si lo hemos analizado o no, pero que tiene una lista clave en la forma como nosotros construimos. Luego un trabajo de investigación que hice sobre hombres, que es el trabajo con el que vengo ahora adelantando, en muchos de los relatos, por ejemplo, de los hombres del Caribe, dicen, quien me victimizó era un paisa. La voz era paisa, era un hombre del interior. O sea, estas relaciones entre las regiones creo que también son muy importantes ahí. Y la tercera, que creo que sobre eso hicimos pues una publicación, es también que la tema de la guerra y la forma como hemos construido el conflicto armado tiene como un sustrato de que la guerra, como lo publicamos, que la guerra en Colombia tiene como la guerra de antemano en Colombia es una guerra como heterosexual. O sea, donde las mujeres, esa narrativa hegemónica, las mujeres son las víctimas, los hombres son los perpetradores, y hay un tema ahí como que no hay otras posibilidades de ver las masculinidades, por lo menos desde otras perspectivas. Y eso nos hizo mucho eco cuando nosotros, estando en Samaná, reconstruimos la vida, de hacer un poco como etnografía forense, de Mauricio, que era un jefe paramilitar en Samaná, Caldas, que hacía control de la población en el día, pero en la noche, y era un tipo de esto de lo que hablamos ahora, estos performance, muy masculinos, un hombre militarizado profundamente, o sea, que era el hombre que controlaba la vida del pueblo en Samaná, pero en la noche él tenía, sus parejas eran otros hombres del pueblo. Entonces nosotros, de entrada, porque y además era algo que circulaban los rumores, en los cuentos, en los chismes, como se dice, a voz baja, pero la gente recordaba mucho la historia de Mauricio, o sea, y a la gente, la forma como Mauricio habitaba ese territorio le generaba como una relación de tensión. De esos Mauricios, ¿cuántos habitaron en Colombia? No sabemos. O sea, ¿cuál fue la relación que hubo de los paramilitares en el campo, por ejemplo, en el estudio más profundo de las sexualidades en el campo de la guerra? Entonces, esas tres cosas, diríamos, me hicieron mucho eco para luego, diríamos, trabajar el último trabajo que hice, que fue comprender el asunto de las masculinidades en la guerra, pero especialmente comprendiendo la violencia sexual contra los hombres cis heterosexuales. En el año 2019, a auspicios de la JEP, salió una noticia en prensa que me impactó mucho, que decía 30 hombres se reunieron en Paipa para discutir la violencia sexual contra hombres. Y yo aprovecho, diríamos, eso hizo mucho eco, un año sabático que tenía en la universidad y planteo un proyecto de investigación que formulé sobre el tema de masculinidades y violencia sexual contra hombres, dado que también era un tema que sigue estando todavía, diríamos que tiene todavía un poco conocimiento y muy poca, diríamos, discusión en el país. Y con ese proyecto pues me embarco, que sale toda la investigación, que está documentada, que es un libro de acceso abierto que ustedes pueden tener acceso a él, que se llama Robar el alma, que es violencia sexual contra hombres en el marco del conflicto armado, que lo que yo hago es analizar los casos. Es una investigación mixta, donde combino métodos cuantis con métodos cualis. Yo siempre, pues por mi formación también en el área de demografía, hago análisis cuántico, me parece que es muy importante mirar ciertas cosas. Ahora estamos insistiendo en la JEP, lo dije la semana pasada, para que nos permitan analizar los casos de violencia sexual, no solamente los que están registrados en el registro único de víctimas, sino que nos permitan analizar la violencia sexual en la vida cotidiana, para poder construir un modelo de análisis que también nos permita entender como todas las trazas que tiene la violencia sexual, en este caso la violencia de género, la violencia basada en género, porque lo que nos interesa, y creo que lo decía Ted Wilson y Saúl, es que el informe de la Comisión de la Verdad no solamente es para explicar el pasado, sino para entender lo que nos pasa y construir alternativas de futuro, especialmente las garantías de no repetición. Y esas garantías de no repetición, pues la vamos en la medida en que nosotros también, ese legado también de la Comisión, nos sirve como un punto de partida para seguir haciendo el análisis, para cerrar en nuestro grupo de investigación y en la universidad donde yo trabajo. Lo que nosotros venimos construyendo es como narrativas otras del conflicto armado. Nosotros venimos construyendo otras narrativas del conflicto armado y seguimos, diríamos, haciendo procesos de investigación, en este caso, pues en la de masculinidades, pero seguramente habrá espacio para conversar. Dale, Gabriel, gracias.
¿quieres contarnos un poco entonces de tu trabajo también? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, José Fernando. Bueno, yo diría que mi trabajo sobre masculinidades empezó hace más o menos 15 años y lo dividiría como en 3 momentos importantes. El primero, digamos que yo empiezo a preguntarme o a hacer una investigación medianamente seria sobre masculinidades cuando trabajé en la Comuna 13 de Medellín, donde hacía trabajo comunitario. Lo que yo hacía era muy divertido porque acompañaba a los jóvenes y a las pocas jóvenes mujeres que estaban en la 13 a organizar sus conciertos de hip hop en la Comuna 13 y a acompañar sus procesos de participación comunitaria. Y digamos que en este marco yo ya traía ahí, tengo que decirlo, un marco conceptual donde entendía que el género no solamente hablaba sobre mujeres, porque había participado en varios procesos de formación sobre género, pensado como desde una perspectiva relacional. Entonces, digamos que ese marco que yo ya traía previo y el trabajo comunitario que hice con las y los jóvenes en la Comuna 13, después de año y medio, digamos que aparece o emerge la pregunta sobre cómo los procesos de resistencia que los jóvenes hombres estaban llevando a cabo en la Comuna 13 tenían o no tenían que ver con la masculinidad. Ese sería como un primer momento. Un segundo momento, donde que ya lo compartió Andrea, donde en el IESCO hicimos un trabajo sobre masculinidades con excombatientes paramilitares y de las FARC. Y en los últimos años he venido trabajando el tema de las masculinidades en el campo, digamos, de la justicia transicional, específicamente en la Comisión de la Verdad y ahora mismo en cómo se está abordando las masculinidades en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y he hecho, digamos, como una revisión, por ahora muy exploratoria, de cómo en los diferentes informes de la justicia transicional se ha abordado, digamos, la masculinidad. Quisiera en esta primera respuesta hablar un poquito sobre el trabajo que hice en la Comuna 13, porque yo llego a preguntarme por las masculinidades militarizadas a través de la pregunta por la resistencia a los procesos de militarización que se dieron en la Comuna 13 de Medellín, y como expresiones digamos, artísticas como el hip hop, el rap, pero el graffiti, el breakdance, se configuraban como posibilidades de resistencia a la guerra. En un trabajo que pueden encontrar, que se llama Ni héroes ni delincuentes, digamos que es un trabajo etnográfico, documento un proceso que yo creo que es un proceso de años, digamos, de resistir a los procesos de militarización en la Comuna 13 de Medellín. Y digo que de años porque creo que resistir a ciertas masculinidades que se hegemonizan localmente tiene, digamos, como muchas implicaciones. En el libro intento documentar cómo es que los jóvenes de la Comuna 13 digamos, proponen o instalan, digamos, en un contexto muy particular otros deseos de ser hombre. Y bueno, y esto, digamos, que teóricamente lo pienso, digamos, desde el concepto de masculinidades hegemónicas y contrahegemónicas, y digamos que ahí lo que documento es cómo a través de estos procesos, donde juegan un papel muy importante, por ejemplo, los medios de comunicación, se ponen, digamos, en el mundo público otras representaciones sobre lo masculino, y que resulta, digamos, ser muy importante incluso para salvar la vida de los jóvenes en la Comuna 13. Y bueno, podría contar muchas cosas de ese proceso, cosas como, por ejemplo, que varios jóvenes hip hoppers, sobre todo raperos, fueron asesinados en el momento que yo estaba haciendo el trabajo de campo en la Comuna 13. Sobre todo hombres negros que estaban resistiendo y decían abiertamente que estaban resistiendo a que los niños, las niñas y sobre todo los niños y los adolescentes fueran, digamos, o se hicieran parte de los combos, como se les llama en la 13. Incluso aparecía la pregunta si estos raperos eran asesinados precisamente por la resistencia que estaban haciendo a esos procesos de militarización en la 13.
Y también asuntos, digamos, podría contar muchas anécdotas, además etnográficas y el acompañamiento mismo que hacía con las y los jóvenes, de cómo había un proceso de contención, digamos, frente al duelo de esos asesinatos de sus amigos, y porque ellos sabían quiénes eran los asesinos de sus amigos. Ellos sabían porque eran además hombres que eran con quienes habían estudiado seguramente en el colegio, eran sus vecinos, eran los conocidos, sabían, y que terminaban, digamos, ellos asesinando a otros de sus compañeros porque cruzaban una frontera invisible en el propio territorio. Y en ese acompañamiento, hacer contención, de hablar con los jóvenes de sí, se tomaban represalias, venganza, por supuesto que aparecían esas emociones allí, pero siempre ellos manteniéndose en, no, la salida tiene que ser otra, digamos, la salida no puede ser la salida pues del conflicto. Entonces, digamos que como un proceso de entender largamente por varios años estos procesos de resistencia. Y quería decir un poco sobre el nombre del libro, que me parece que es muy importante, y creo que luego voy a retomar esto en la última pregunta. El libro se llama Ni héroes ni delincuentes porque hay en el libro, digamos, en esa historia de años de resistencia a los procesos de militarización, también una mirada, pues no diría de larga duración, pero sí de mediana duración, de cómo los jóvenes de barrios marginales, como la Comuna 13 de Medellín, han sido representados, han tenido 2 representaciones y los medios han jugado un papel muy importante en esas representaciones. Una es como delincuentes, como guerrilleros, como milicianos, ¿cierto? Fueron estigmatizados en su momento, bueno, para quienes seguramente ustedes han escuchado, han leído pues, la historia de la Comuna 13, donde estuvieron todos los grupos armados, pero en su momento, sobre todo milicianos, antes de las operaciones militares muy conocidas, los milicianos de las guerrillas. En ese momento, estos jóvenes fueron muy estigmatizados. Muchos de ellos incluso no conseguían trabajo porque venían de la Comuna 13, ¿cierto? Y eran representados como los delincuentes, etc. Después de este proceso que les cuento de resistir a la militarización, de producir otros deseos, de demostrar que hay otras posibilidades de ser hombre, no solamente tomando las armas o teniendo dinero, etcétera, sino por ejemplo siendo artistas, siendo raperos. Después de eso se les representa a los jóvenes de la Comuna 13 como los héroes que se pueden salvar a sí mismos y que pueden salir de ese ciclo de violencia en el que han estado sumidos. Y ahí, digamos que yo hago también una revisión de prensa de cómo fueron representados estos jóvenes en los medios de comunicación, y empiezan a aparecer un montón de notas de prensa a nivel nacional y también a nivel regional, de que eran los héroes, los emprendedores paisas, que se salvaban a sí mismos, ¿cierto? Y no gratuitamente, digamos, porque estos jóvenes en la Comuna 13 empezaron a aparecer en escenarios muy importantes, digamos, como por ejemplo que los jóvenes de Zumpatá, que son un colectivo afro-negro en la Comuna 13, le abrieron a un grupo que seguramente todos conocemos como los Red Hot Chili Peppers, o Marc Anthony va a la Comuna 13 de Medellín, y eso que parecen anécdotas, digamos, como chisme y recordatorio, pues eso empezó a producir justamente que se podía tener reconocimiento, que se podía ser, digamos, reconocido como hombre de otras maneras y no solamente por tener, digamos, un arma en la mano. Entonces los medios de comunicación, decía, empezaron a mostrar esto como los jóvenes que podían salir de esos ciclos de violencia en la Comuna 13, que eran los héroes sin capa. Empezaron a ponerse fotografías de gran formato en la Comuna 13 con las fotografías de estos jóvenes, y eso a mí me parecía también igualmente problemático, ¿cierto? Porque no se cuestionaban necesariamente las desigualdades sociales, lo que realmente estaba produciendo, digamos, estas desigualdades, y se volvía a construir una imagen
que en principio no se pensaba como una imagen de género, pero que es una imagen, digamos, engenerada como la imagen de los héroes, ¿cierto? Y que retomaba además un poco como en contraposición a esta publicidad que se dio, como ustedes muy bien saben, en el momento de la seguridad democrática de los héroes, sí existen. A mí me parecía igualmente democrático porque igualmente eran, por varias razones. Primero porque se pensaba que, o se creía, y creo que eso es muy problemático, pensar que estos jóvenes, digamos, son ellos los que tienen que salvarse a sí mismos, ¿cierto? Son los héroes que tienen que salir de ese ciclo de violencia, porque vuelve a un lugar de pensar la individualidad, y un poco ahí hablo como del ethos neoliberal que sigue estando allí y que además se conjuga con ideas también de emprendimiento, de lo paisa, que pueden salir adelante, etc. Y lo que yo encuentro es que estos jóvenes son sujetos mucho más complejos que eso, digamos, que viven en tensión todo el tiempo entre reproducir no sé, expresiones machistas, patriarcales, pero también resistir a las expresiones, digamos, más patriarcales como el militarismo en la Comuna 13. Entonces, digamos que el libro intenta, o lo que intento mostrar es un poco esa tensión que se da ahí entre, no son ni una cosa ni la otra, son sencillamente sujetos complejos que están cruzados, por supuesto, por asuntos de género, pero también por otros como lo racial, como lo regional. Ahí también documento las relaciones entre lo paisa, lo negro, esas masculinidades, etc. Y bueno, esto me va a servir ahora para la tercera pregunta, porque creo que no necesariamente la masculinidad militarizada, que a veces se piensa como la masculinidad hegemónica por excelencia, no necesariamente es la que se ha hegemonizado todo el tiempo en todas partes de nuestro país, y tendríamos que hablar de otras masculinidades y de la posibilidad incluso de hegemonizar otras ideas de lo masculino en nuestros territorios. Vale, Andrea, pero tú ya anticipaste un poco las preguntas que vienen, pero quisiera ahora profundizar un poco en lo que ustedes ya han planteado, y es que claramente su trabajo ha buscado interpelar de esta manera unos lugares comunes que tenemos en estos temas, y unos lugares comunes que además en buena medida no solo se han institucionalizado en la academia, sino también en la forma como, por ejemplo, instrumentos de justicia transicional hacen eco de estas ideas, pero las incorporan de cierta manera. Y un poco, pues han mencionado ustedes también casos como en el caso actual, el informe de la Comisión de la Verdad, la llegada ahora del tema de la JEP. Quisiera profundizar entonces en lo que ustedes ya han señalado, y es, hay claramente unas narrativas que se han vuelto como las comunes, por ejemplo, unas narrativas que vienen muy de una noción bastante dicotómica del género, y en esa medida quisiera como que profundizáramos en eso, sobre todo porque hay una línea, y es la relación con los feminismos, tanto la relación con los feminismos como un movimiento social que claramente es el que ha hecho evidente los temas de género en relación con el conflicto, y también ha planteado unas formas de interpretación de cosas. Entonces por ahí hay una línea en donde los temas de masculinidad ocupan a veces estos lugares extraños, contradictorios, secundarios, marginales, y por ahí hay una línea que quisiera como profundizar en lo que ustedes han dicho y cómo su trabajo ha explorado eso. En esa línea, de hecho, y lo decías muy bien, Andrea, parte del origen de esta inquietud por masculinidades viene de un lugar muy particular, que fueron los trabajos con reincorporados, desmovilización. En la literatura internacional viene esa idea. Entonces, una pregunta por los hombres desde ese lugar. Los que venían de los ejércitos, los del problema, etc. Por ahí hay todo un paquete de discusiones complejas. La segunda viene con algo que decías, Gabriel, tú muy bien, y es estas dicotomías que se han impuesto, que de un modo u otro están siempre implícitas en la forma como entendemos, por ejemplo, el caso víctima-victimario. Entonces, si se habla de los hombres, hablamos de eso, pero hay toda una cantidad de experiencias de masculinidad que no quedan incorporadas ahí. Y el ejemplo que vos has trabajado, el tema de violencia sexual contra hombres, es claramente un lugar que pone pone en tensión esa dicotomía. Como lo decías tú bien ahora, Andrea, en esto de los jóvenes que son vistos, piensa como los malos, y luego se vuelven los héroes. Tenemos un pensamiento ahí. Entonces, esa es como una segunda como estructura, digamos, o idea que encuentro en lo que ustedes han señalado, que está en la forma como hablamos del tema. Pero la tercera pregunta que quisiera hacerles en esta, digamos, idea de cuáles son estas
estructuras profundas de cómo hemos hablado del asunto, es cómo las instituciones incorporan eso también y de cierta forma las instituciones o bien sea contribuyen a reproducir estas lógicas que hemos pensado o tal vez las amplían. Y ahí quisiera como preguntarles un poco su percepción al respecto, en términos de hasta dónde ustedes creen que estos trabajos que hemos tenido, sin duda de avances significativos, con el caso de la Comisión de la Verdad, con el caso de la JEP, están ampliando eso. Entonces quisiera como que profundizáramos en estas tres líneas que señalo: la relación con género, los feminismos, las dicotomías, el problema de ese pensamiento dual que tenemos tan implícito, y tercero, la relación con las instituciones y su papel en producir, reproducir o contestar este tipo de narrativas. Entonces, ¿quién quisiera iniciar? ¿Quieres iniciar tú? ¿Ya habías mencionado un poco, Andrea? Gracias. Bueno, quizás empezaré por lo último, a ver si logro llegar a lo primero que decías. Vamos que en la revisión posteriormente, digamos, de literatura que yo hago sobre esto, que digamos que enmarco como justicia transicional, pero que viene también desde los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. No solamente estoy aquí hablando del informe de la Comisión de la Verdad o del momento actual que estamos viviendo justicia transicional, sino también esto que viene antes y también acompañado, como tú bien lo mencionas, de este escenario de los procesos de DDR, que son desarme, desmovilización y reincorporación o reintegración, y es allí donde empieza a pensarse el tema de las masculinidades en la institucionalidad. En primer lugar, digamos que yo, al menos de lo que yo veo como más visible, la primera que empieza a hablar sobre masculinidades militarizadas sobre el caso colombiano es Kimberly Taylor, en su trabajo que hace comparando un poco y entrevistando a exparianos y también paramilitares, por allá creo que en el 2008, 2009, y acuña este término, por supuesto que venía también, ella retoma el trabajo que se había hecho en Sudáfrica, y es quien empieza a pensar este concepto en Colombia. En este campo de DDR, es decir, ¿qué hacemos con los hombres que se desmovilizan? ¿Qué hacemos con los hombres que se reintegran en ese momento pues, a la vida civil? Luego hay otros trabajos como el de Darío Muñoz, un colega de la Universidad Javeriana, psicólogo, que empieza a trabajar sobre la idea de masculinidad bélica. El mío pues, propio, digamos que yo un poco quizás amplío o cuestiono un poco esa generalización que se hace sobre la conceptualización de masculinidades militarizadas, que de hecho Taylor la trae, que yo intento luego complejizar, y Manuel Roberto Escobar, otro colega de la Universidad Javeriana, quien ha trabajado esta idea de masculinidades guerreristas, que estuvo también con nosotras en el IESCO. Esto, digamos, un poco como estos escenarios como más que se han trabajado desde la academia. Y yo, por supuesto, yo nunca he pensado que la academia está por un lado y la institucionalidad está por otro. Yo creo que siempre han estado en conversación, la academia produce unos lenguajes, la institucionalidad los retoma y los retoma de diferentes y múltiples maneras, como tú lo has dicho. Luego aparecen varios informes y quizás el primer informe, bueno, Mujeres, Guerra y Guerra en el 2011, El Basta Ya en el 2013, Desafíos de la Reintegración en el 2013, Aniquilar la Diferencia en el 2015, La Guerra escrita en el cuerpo del 2017, por supuesto Mi Cuerpo es la Verdad de la Comisión de la Verdad en 2022, y más recientemente el Macrocaso 11 en 2023, son algunos de los documentos que yo he revisado de cómo han abordado el tema de la masculinidad. En principio, los primeros informes no hablaban de masculinidad, hablaban de representaciones de lo masculino y de lo femenino. Es hasta el del 2013 donde además, ¿por qué? Porque Taylor trajo masculinidad militarizada y en el 2013 se retoma el concepto de masculinidad militarizada para incluirlo explícitamente en el informe sobre reintegración. Ahí es donde se aborda el tema de masculinidad militarizada, que ha sido uno de los que más ha tenido, digamos, consistencia y el que más ha aparecido en los informes. Luego se habló ya se dejó como de un lado masculinidad militarizada y se habló más de masculinidad guerrera, que ha sido, digamos, lo que se ha usado en los últimos tiempos. Yo quisiera decir algo sobre el Basta Ya.
Y ahí luego también quisiera decir varias cosas. Yo creo que se ha perdido un poco de fuerza explicativa en el tema. Yo misma he trabajado masculinidades militarizadas y me aculpa un poco porque creo que si bien es un concepto que puede ayudarnos a entender cosas, limitarnos a ver solamente las masculinidades militarizadas en nuestro país, pues es complicado, es limitado precisamente, ¿cierto? Porque nos hace creer que es como lo único a lo que tenemos que atender. El Basta Ya en su momento, y no voy a hablar de los demás, pero el Basta Ya en su momento, por ejemplo, mencionó varias cosas sobre los impactos de la guerra en la vida de los hombres. Y yo creo que esto es muy importante, lo mencionó tanto en la vida de las mujeres como en la vida de los hombres. Creo que ahí entendía el género de una manera, si se quiere, mucho más compleja. Tendríamos que preguntarnos qué es lo que ha pasado en los últimos años que nos está como descomplejizando, reducido en los análisis. Y el Basta Ya, por ejemplo, no voy a hablar por supuesto de los impactos de las mujeres, digamos, pero obviamente que nos documenta, pero en el caso de los hombres, por supuesto, habla del tema de la violencia sexual, que es uno de los asuntos que más se ha trabajado en relación a las masculinidades, pero yo creo que avanza en el reconocimiento de las afectaciones como en 3 líneas. Uno, las transformaciones abruptas de los roles asignados culturalmente a los hombres, como el de proveeduría y protección, dado que la violencia les condujo a condiciones de mendicidad y dependencia, y muchos de ellos no pudieron proteger y evitar las acciones armadas de los perpetradores hacia sus hijos y esposas. Eso es muy importante porque, y de hecho en muchos estudios que se hicieron sobre desplazamiento, se documentaba los cambios de roles que tuvieron los hombres, pero que no hubo, digamos, estas ideas que a veces se generalizan sobre los mandatos de masculinidad, de la proveeduría, la protección, cuando los hombres tienen la idea de que son hombres porque son proveedores, porque son protectores, y en medio de un conflicto armado no pueden ni proteger ni proveer. ¿Qué significa esto, por ejemplo, para las identidades de los hombres? Y puede ser un asunto negativo, pero también puede ser una oportunidad para pensar que pueden haber otras nociones de masculinidad que puedan ser apropiadas, digamos, por los hombres y no necesariamente tomar las armas, por ejemplo, que es lo que también, o la venganza, o bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese es un segundo asunto que muestra el Basta Ya, como esas rupturas a partir del desplazamiento que viven los hombres, y también cómo la violencia, esto se ha dicho mucho en los últimos años sobre las mujeres, pero el Basta Ya lo decía sobre los hombres, cómo impidió que muchos hombres siguieran ejerciendo sus roles de liderazgo políticos. Y esto también me parece que no es un asunto menor, y lo pienso no para defender a los hombres, sino para entender la complejidad de las transformaciones de género en su amplia, digamos, espectro, y que como sociedad tendríamos que atender, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando los hombres también se les pierden, digamos, sus liderazgos políticos, o esos liderazgos políticos solo se pueden pensar en clave de armas, digamos, ¿sí? Entonces, yo lo que veo es que en la institucionalidad, digamos que luego en los informes siguientes lo que yo veo es como una reducción a pensar las masculinidades como únicamente las masculinidades militarizadas, las masculinidades que ejercen violencia, los victimarios, además asociadas a la idea de hombría, que eso también podríamos problematizarlo, ¿cierto? Porque masculinidad no es igual a hombre, pero casi siempre se piensa como igual a hombre y además a hombre cis. Entonces creo que ahí luego se pierde, digamos, como esa fuerza analítica, y luego caemos en esta dicotomía víctima-victimario, y se piensa casi que la masculinidad para pensar solo y únicamente en las violencias sexuales, en las violencias basadas en género, pero casi que reduciéndola a la violencia sexual. El macrocaso 11 intenta ampliar, por supuesto, la idea de violencia sexual y ver otras formas de violencia, como la violencia por prejuicio, etc. Pero en los informes anteriores casi que solo se veía allí. En esos informes, por ejemplo, no hay una lectura interseccional de las masculinidades, digamos que hay como una gran generalización. Y bueno,
Yo, frente a la primera cuestionamiento, yo creo que es muy importante advertir también que la relación que tienen el estudio de los hombres y las masculinidades en clave de género con los feminismos es una relación de tensión. Lo mismo le pasa como con el movimiento trans, o sea, que es bien recibido por unos y genera mucha tensión con los feminismos. O sea, esto es una relación, hay una relación de tensión. Y esa relación de tensión que genera el estudio de los hombres y las masculinidades quedó muy plasmado en la institucionalidad y en la forma como se han producido los informes, tanto de la Comisión de la Verdad, y en la forma como se aborda esto en la JEP, y en la forma como se aborda estos asuntos, porque además esto se traduce, diríamos, nosotros cuando hablamos de estas cosas hablamos también como de personas. O sea, es que cuando hablamos de los feminismos, es que detrás de esto hay personas, y yo no quiero nombrar personas, pero quiero contar como situaciones que ponen en evidencia las tensiones que genera este asunto cuando hablamos de hombres y masculinidades, porque también, si nos paramos también desde el tema de hombres y masculinidades, esto tiene varias aproximaciones. Yo puedo hacer estudios de hombres y masculinidades parados desde el género o desde el feminismo, que no es lo mismo. O sea, que no es exactamente lo mismo. Entonces creo que este campo, diríamos, de cómo entramos en los análisis en estudio de hombres y las masculinidades, genera una tensión. Y hay varias tensiones, especialmente por el sujeto y los sujetos a los que queremos interpelar. Lo primero es que cuando hablamos de hombres y masculinidades en el país, muchos hombres, especialmente cis heterosexuales, asumen que cuando se habla de hombres y masculinidades es un tema de mujeres. O sea, eso no es un tema de hombres. Hablar de hombres no es un tema de hombres, es un tema de mujeres. Porque en últimas son las mujeres, diríamos entre comillas, las que se sienten problematizadas por la forma como son los hombres. Un poco este asunto. O sea, no hay una interpelación. Y eso quedó muy claro en dos escenarios. Cuando yo vengo haciendo un trabajo de acompañamiento con los hombres víctimas de violencia sexual, hombres, la mayoría son cis heterosexuales, pues por utilizar esas categorías también que para ellos son muy extrañas, pero yo las utilizo, pues, pero para ellos son muy extrañas, ellos simplemente se llaman hombres, pero yo voy a utilizar esa categoría. Y yo vengo haciendo un trabajo de acompañamiento por ellos 4 años. Cuando nosotros fuimos a entregar los informes de violencia sexual contra hombres a la Comisión de la Verdad, quien recibió eso fueron las mujeres. No hubo ni un solo comisionado hombre. Y yo siempre le dije, venga, ¿y por qué aquí no está el padre de Bru y no están los otros hombres escuchando lo que le pasó a otros hombres? No, eso es un tema de mujeres. O sea, los asuntos de género en la institucionalidad es un asunto de mujeres o de poblaciones LGBT. Eso tiene que ver con los hombres. Los hombres de verdad serios no hablan de esos temas. O sea, eso no es un tema de hombres. O sea, es un tema... Y que yo le decía, yo me acuerdo que esa audiencia de entrega fue virtual. Y yo veía a todos los participantes y de la comisión no había un solo hombre comisionado. Bueno, entonces entregamos los informes. Cuando hicimos las entregas a la JEP para el macrocaso, que entregamos también, que fue en Santa Marta, fuimos, todos fueron en un teatro, etc. Fuimos muchos hombres, etc. Pero de la JEP a quienes mandaron fue a las magistradas, o sea, no los magistrados. Y eso para mí es muy diciente del lugar que tiene este debate en la institucionalidad. O sea, ¿quién recibe? Yo a quién interpelo, o sea, yo a quién interpelo con lo que le estoy diciendo. ¿Quién es mi otro que me escucha cuando estamos hablando de hombres y masculinidades? En el país, si bien hay una mesa de trabajo que se llama Mesa Nacional de Hombres y Masculinidades, esa mesa no acompaña los trabajos con hombres víctimas de violencia sexual. Quienes acompañan el proceso a nivel nacional son los movimientos de mujeres. O sea, quienes vienen acompañando son los movimientos de mujeres y los movimientos LGBT. Entonces, para mí, ese tema es muy particular, un poco desde esa primera perspectiva. La segunda tiene que ver con la forma como la producción, diríamos, de, ¿cómo llamarlo?, como de un conocimiento, o la forma como llega, especialmente, si bien ya, como lo dice Andrea, que además Andrea, y creo que también Andrea, en el último informe que publicaron en Capaz, hacen un análisis muy exhaustivo y muy valioso, también de la forma como se han incorporado las masculinidades en el país. Hay unos temas, especialmente como toda la institucionalidad hacia la paz, etc., un trabajo muy valioso. Hay, diríamos, como dos asuntos, también de la forma como esto se inserta, digo de nuevo, en la institucionalidad. Cuando la Comisión de la Verdad, y aquí sí estamos conmemorando los 2 años de la entrega, pero cuando la Comisión de la Verdad entrega hace 2 años sus primeros informes, entregó primero hallazgos y recomendaciones y luego comienzan a salir los volúmenes,
Y cuando sale Mi cuerpo es mi verdad, que sale un capítulo para mujeres, un capítulo para poblaciones LGBT, los hombres dijimos, ¿dónde estamos nosotros? Entregamos 3 informes a la comisión. Nosotros entregamos 3 informes. Uno financiado por la cooperación internacional, por, no recuerdo la agencia, pero es una agencia inglesa. El segundo lo hizo la Red de Mujeres Víctimas, y tercero yo entregué un informe académico, que es el libro de Roald Rana. Y cuando no salió nada, los hombres nos reunimos y pusimos un derecho de petición a la Comisión de la Verdad. Eso es muy chistoso. Entonces le pusimos, porque les digan, porque nosotros no salimos en el informe. Porque los hombres, la violencia sexual contra los hombres, porque no salió en el informe. Eso tuvo pues un debate y nos respondieron algo que creo que la producción de la verdad no tiene sentido. Yo tengo hasta la carta de respuesta, la forma como nos respondió la comisión. Nos respondieron, dijeron primero que todo porque hubo como unas prioridades, como eso lo dijo ayer Saúl, unas formas, no todo se dijo, era imposible decirlo todo, pero esta verdad de los hombres que son en este momento, por ese solo hecho victimizante de violencia sexual contra hombres, hay cerca de 2.500 hombres que han ido a denunciar a una instancia judicial su hecho de violencia sexual. Pero nos respondieron 2 cosas. Primero, que no había sido posible, que no habían encontrado gente para hablar, etcétera, etcétera. Que también eso pasó cuando se hizo el informe de la guerra inscrita en el cuerpo. Cuando se hizo ese informe, ya habían 1.000 hombres que habían denunciado hasta el momento que salió ese informe, y no se hizo tampoco un esfuerzo por qué pasó, por lo menos una historia de vida de un hombre que hubiese contado. Y nos respondieron algo que para nosotros fue muy, diría, un poco indignante. Porque nos dicen, mire, se sacó de hombres y de mujeres y LGBT porque para ellos, para estos sectores poblacionales, es el tercer hecho victimizante. En cambio, de hombres, para ustedes es el número 13. Porque primero está el secuestro, el desplazamiento, el suicidio, la tortura, y la violencia sexual es el número 13. Por eso para nosotros no es muy importante, por eso lo hicimos. Y nosotros decimos, mira, eso no puede ser un país que quiere construir la verdad, no le pueden responder a otro que es que este es el número 3, que es que el hecho victimizante suyo es el número 3 y que por eso no es importante. Al final la comisión hizo algo que llamó caso, un caso que está colgado en los que llaman casos sobre violencia sexual, que también tiene su nuestra narrativa dicotómica, o sea, de un poco lo que ha planteado Andrea, que no satisface un poco la verdad de los hombres. Nosotros seguimos ahí, o sea, poco es un caso de 30 páginas, muy descriptivo, muy poco analítico, porque además, y lo planteamos en la red, cuando tú incorporas una perspectiva de hombres y masculinidades a estos análisis, diríamos especialmente en este macrocaso, el macrocaso 11 que tiene que ver, pero especialmente en estos análisis de género, la cosa se complejiza muchísimo más, especialmente cuando estamos mirando el tema de la violencia sexual contra los hombres, por 2 asuntos que venimos trabajando. Lo primero es que hay algo que se ha planteado a nivel internacional con todas las investigaciones, que tiene que ver con cuando se analiza las masculinidades hegemónicas o no hegemónicas militarizadas, que también eso depende de los territorios. Yo sí creo que en unos territorios, porque las masculinidades además como las masculinidades son posicionales, o sea, se mueven como posiciones de sujeto y no todo el mundo habita esto todo el tiempo, pero en ciertos territorios esos militares sí eran hegemónicos en los territorios y ejercían el control y el poder en ciertos territorios. Pero lo más particular es que cuando analizo específicamente el caso de la violencia sexual, que hombres militarizados con poder en sus territorios ejercieron contra otros hombres, no de poblaciones LGBT, sino otros hombres en los territorios, eso pone en tensión 2 asuntos que nosotros venimos trabajando. Lo primero es ¿qué lugar tiene el homoerotismo en la guerra? Más allá de las poblaciones LGBT. O sea, ¿qué hay en la narrativa de la masculinidad hegemónica militarizada? En eso que llamamos camaradería militar, prácticas como socialización, que además están muy documentadas en muchos contextos, como la masculinidad hegemónica militarizada tiene un sustrato en lo que llaman la homosociabilidad, que es la camaradería militar, que es parte de lo que mueven los militares. Y eso como en algunos escenarios quiebra una frontera que puede volverse homoerótica. Porque además, yo lo digo, la violación que estos actores armados hicieron de estos hombres fue con penes erectos, no fue con penes flácidos. Y para que un pene tenga erección tiene que haber algo de deseo. O sea, no tiene, así sea una erótica de desprecio.
pero tiene que haber algo ahí. Y creo que eso lo tenemos que documentar y lo tenemos que trabajar también cuando hablamos de estos asuntos. Porque eso, diríamos, desde el lado del victimario, pone en tensión su propia masculinidad. O es que las masculinidades nuestras, en un país como nuestras, tienen en un contexto de la guerra, tienen un sustrato como de qué tipo. Cuando un hombre de estas características, como un Mauricio, que en Samaná era el amo y señor, también en las noches tenían prácticas homoeróticas con algunos muchachos del pueblo. Y la gente lo era a voz populi, pero todo el mundo tenía que guardar silencio frente a eso. Y eso escapa a estas narrativas que hemos construido del conflicto armado. Entonces, creo que hay ese tema. Y lo segundo que me parece a mí importante, un poco pensando como en esta lógica, es también cómo comenzamos a pensar en las narrativas. Y estaba tentado yo escuchando a Saúl y a Wilson, ¿cómo sería leer el informe de la Comisión de la Verdad en Clave de Masculinidades? Porque si en un informe que se entregó con una perspectiva de género interesante, ¿cómo sería leer eso en Clave de Masculinidades? Por ejemplo, Duncan utilizó un concepto muy interesante que habla en el país de los señores de la guerra, ¿cierto? Que tiene que ver con posiciones de sujeto en ciertos contextos. En este país siguen existiendo señores de la guerra, en los territorios. Y así como Andrea ha hecho análisis muy interesantes, ¿cómo sería coger esto y leerlo en clave de masculinidades, pero desde una perspectiva, claro, de género y feminista, que nos permita mirar, como dice Juan Manuel Castellanos, de dónde sale tanta leña para la hoguera? O sea, cómo esto se reproduce cotidianamente. Yo dejaría ahí esa reflexión. Antes, si quieres responder a esta segunda y una vez anticipar la última pregunta, que sería, ¿qué nos falta? ¿Qué narrativas, qué temas nos faltan aquí tratar? Vale, pues son como muchos asuntos, pero bueno, intentaré como reducirlos como en tres comentarios. El primero de ellos, yo sí creo que hay mucho que decir desde los feminismos, desde la academia y desde otros sectores. Creo que terminan siendo voces muy complementarias, particularmente como desde la postura que asumimos desde los feminismos antimilitaristas. Es imposible analizar las masculinidades y la forma en que se configuran subjetividades masculinas, lejos de analizar sistemas de opresión y sistemas de dominación como lo es el militarismo, el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo. Todas estas masculinidades finalmente de las que estamos hablando se anclan en algunos contextos, por ejemplo, económicos, en donde hay unos réditos de grandes instituciones y corporaciones dentro de algunos elementos que escribimos con André. Encontrábamos, por ejemplo, relatos en donde decían que los grupos armados eran su empresa y la guerra era su trabajo. Y para muchos hombres en nuestro país ha sido así. Eso hace parte de un análisis más profundo de un sistema económico y, como lo decía Gabriel, como de unas subjetividades precarizadas. Aquí de qué tipo de hombres estamos hablando, incluso cuando analizamos las mismas conformaciones de las instituciones castrenses y los órdenes no solamente de género, sino de raza y de clase social que allí al interior se reproducen. Hablamos también de que desde estos feminismos antimilitaristas incluimos, por ejemplo, una noción que nos da muchas luces para intentar analizar esa intersección entre el patriarcado y el militarismo, que es el milipatriarcado, y es justamente analizar cómo ambos tienen una misma base, un mismo sedimento que finalmente es la dominación y un ejercicio de poder determinado. Digamos eso como un poco para responder al por qué hay una mirada particular y unos lentes particulares desde los cuales se analizan las masculinidades. Un segundo elemento es como cuáles son esas narrativas que se han incorporado, digamos, dentro de algunos informes, como por ejemplo el informe de la Comisión de la Verdad alrededor de las masculinidades. El informe dice que en Colombia y en el marco del conflicto se han configurado masculinidades violentas y con una alta carga de prejuicios, y que esos prejuicios han sido alimentados por ciertas narraciones, por ciertos relatos, como yo diría, como incluso por ciertos mitos. Es un poco también lo que estamos intentando nosotros
profundizar en la investigación en violencias invisibles, y es como esas narraciones que se han hecho sobre masculinidades en torno como a los sujetos, es que son sujetos violentos, es que son sujetos que por algún motivo tomaron las armas, es que son sujetos que están seducidos por una figura heroica que se reivindica o se reproduce en los medios de comunicación a través de distintas producciones culturales y demás, y hay como una visión muy totalizante y muy centrada en el sujeto, pero no en las instituciones que producen estas formas particulares de ser sujeto. Y allí creo que hay un trabajo, un poco también adelantando a la pregunta por el que nos queda. Yo creo que nos queda como dos tareas y retos importantes. El primero es seguir trabajando un poco como en esas tramas, en esos entramados que finalmente se constituyen institucionalmente, en donde qué pasa, por ejemplo, al interior de una institución que se muestra como la institución que permite llegar a una masculinidad deseada como una masculinidad posible. Entonces, por un lado se muestra que figuras como el servicio militar obligatorio, como incorporarse a la Fuerza Aérea, a la Armada, al Ejército Nacional, o en muchos territorios el ser policía, es el mecanismo que va a permitir llegar de esa masculinidad deseada a una masculinidad posible. Pero en ese tránsito hay un montón de mitos que finalmente son los que nos queda como parte de esa tarea de ir como un poco desentramando, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo se muestra la institución como una institución en donde se termina de perfilar un sujeto ejemplar, un ciudadano ejemplar, como lo que nosotros hemos llamado a través de este mantra familia, Dios y patria, pero que finalmente es una institución en donde, solamente por referenciar lo que pasó en junio, 2 suicidios, uno en Puerto Wilches y uno en Facatativá de soldados, o los 3 suicidios que no han sido altamente documentados ni mostrados, por ejemplo, en medios como los que suceden en el batallón de Manizales, 3 suicidios en el mes de julio. Estamos hablando de un asunto sistemático. Y estamos hablando como de denuncias que han hecho, por ejemplo, periodistas como Adriana Villegas, en donde dicen al interior de las instituciones castrenses está sucediendo muchas violencias que finalmente pueden ser la forma de luego explicar ese continuum de violencias en las mujeres. Entonces es como unos bucles que allí se reproducen, pero que desafortunadamente en los informes que van quedando en las instituciones se va alimentando la idea de que son hombres violentos, pero no de que las instituciones estatales y de que los ejércitos legales y de que el militarismo como sistema que legitima además todo un presupuesto destinado para estas instituciones terminan siendo quienes de alguna manera reproducen un poco esas masculinidades. Nosotros hablamos incluso de unas masculinidades ficcionales, de unas estafas para los hombres, porque por un lado hay unas promesas, pero por otro lado cuando llegan a las instituciones, por ejemplo, se encuentran con que hay unas trabas muy fuertes en términos de clase social para acceder a unos supuestos ascensos en términos pues de ascensos militares, ¿no? Ese sería como un asunto. Por otro lado, pues entender también que son unas masculinidades instrumentalizadas para unos fines y unos intereses que, insistimos, se anclan a otros sistemas dominantes, como por ejemplo unas grandes economías de guerra, ¿no? Y yo creo que aquí también hay unas intersecciones muy interesantes que creo que que creo que incluso hasta Limpal ha venido indagando, y es esa relación, por ejemplo, entre militarismo y extractivismo, entre militarismo y otros sistemas, como por ejemplo la misma reproducción de la Asociación de Seguridad con Hombres Armados. Entonces creo que allí también discursivamente está como otra tarea. Ahí un poco también para ir respondiendo la última pregunta, hay 2 asuntos más que llaman mucho la atención sobre por dónde podríamos seguir como profundizando y abriendo y complejizando un poco más estos relatos y estas narraciones sobre los hombres. El primero de ellos tiene que ver con que las violencias que se cometen
por parte, por ejemplo, particularmente de militares, y esto lo hemos venido indagando sobre todo con el macrocaso 11 y el subcaso 1 y 3, que son violencias cometidas por fuerza pública y violencias cometidas intrafines. Entonces se dice que es como, se asocia que las violencias que cometen en la fuerza pública son como hacia el afuera, en el espacio público, por la disputa de un territorio y cuya, como ya se ha registrado, cuyas mayores víctimas pueden llegar a ser mujeres, por unas determinadas condiciones. Pero ¿qué está pasando en otros escenarios en donde esa línea cada vez se hace más difusa entre esas violencias privadas y entre esas violencias públicas y esas violencias privadas? Entonces estamos hablando también de un alto, y ahí viene el segundo elemento, como un alto nivel de impunidad, por ejemplo, en los casos que hay de denuncias de parejas, madres, incluso hijas de miembros de la fuerza pública, que denuncian unos repertorios muy claros de violencia que ya están establecidos. Todo un conjunto como de trabas, un conjunto, digamos, de estrategias que incluso dentro del mismo informe de la Comisión de la Verdad se denomina opacidad. Vemos que la opacidad es como una teoría que ha venido siendo profundizada tanto en los estudios sobre los conflictos, como en otro tipo de acceso, por ejemplo, a la justicia y las trabas que hay, con figuras como la justicia penal militar. Digamos que acá sí hay, pues, aparece también como ese llamado a cómo las mismas instituciones proveen ciertos mecanismos, no solamente para tapar los hechos de violencia cometidos por los miembros activos o incluso en el retiro, sino que a su vez también disponen de todo un capital, incluso tecnológico, para cometer las mismas violencias. Y esto lo podemos ver en ejemplos muy concretos que han sido documentados sobre, por ejemplo, militares que utilizan la inteligencia militar, la inteligencia militar institucional, para, por ejemplo, interceptar los celulares de sus parejas. Entonces también hay todo un capital al interior de las instituciones que termina siendo utilizado para reproducir estas violencias, ya no en el ejercicio de su rol, que de alguna manera está legitimado y que por esos fueros de alguna manera entran a todos estos ciclos de impunidad, sino que además esto ya se está reproduciendo en ámbitos, llamémoslos como más privados, incluso más domésticos si se quiere. Entonces ese sería como seguir indagando un poco más en esto que en el informe se ha denominado la opacidad. ¿Les parece si tomamos 5 minutos muy brevemente para este resumen, para dar la oportunidad de preguntas? Entonces, muy brevemente, ¿qué faltaría o qué líneas nuevas deberían aparecer? Yo hablo como de las líneas nuevas y de las cosas que a veces, yo siento que a veces los que trabajamos estos temas de género y masculinidades sentimos que todo está claro y que todos estamos de acuerdo, resulta que no. Yo creo que nos toca sentarnos porque a mirar desde qué perspectiva de género estamos parados cuando analizamos toda esta realidad. Porque yo siento que ahí hay, depende de las lentes que tú te pongas, ver la realidad de una manera o la ver de otra. Y yo siento que ahí nos ha faltado como un debate. Porque, y creo que tenemos que avanzar ahí. Primero, estoy de acuerdo con Andrea, y es que yo siento que en el país, y yo creo que tendría que ser una declaración, y es que la perspectiva de género que tenemos es una perspectiva relacional. Pero eso yo no lo he escrito en ninguna parte. ¿Me hago entender? Porque pararse en esa perspectiva implica que yo estoy asumiendo una perspectiva de sujeto. Y yo no lo he escrito en ningún documento que diga, de entrada, este informe se escribió con esa perspectiva de género. Y eso no está escrito en ninguna parte. Y como no está escrito en ninguna parte, eso permite hacer las interpretaciones. Si los informes estuvieran escritos en esa perspectiva relacional, implicaría que reconoce también los hombres en esa perspectiva y las masculinidades. Y eso no ha sido así. Segundo, la perspectiva de la interseccionalidad, que sí se nombra, pero que tiene unas miradas también que tienen unos sesgos. Yo lo he dicho. Por ejemplo, cuando tú analizas la violencia sexual contra los hombres, los 2.300 casos, el 28% de los hombres que fueron victimizados eran hombres negros. Y eso la Comisión de la Verdad no lo dijo así. Vamos a entender, así no lo dijo. El 28% de los hombres que fueron
víctimas de violencia sexual eran hombres negros. Eso no quedó bien en el informe étnico, no quedó así, o sea, van a entender. Y eso implica que hay una lectura de quien escribe, hay una intencionalidad de quien escribe, de quien documenta. Entonces a veces me parece importante que, no sé, en cualquier escenario, a lo mejor sería mucho de la Universidad de Exeter, la Universidad Nacional o la Universidad de los Andes, tener un debate, cuál es la perspectiva realmente con la cual nos estamos, y ponernos de acuerdo, por lo menos en unos mínimos, para este asunto, una perspectiva nacional, interseccional, o sea, que me parece clave para poder realmente leerla, porque si bien la interseccionalidad aparece por muchos lados, yo no la veo realmente como una gran apuesta para los análisis, porque a veces aparece y otras veces desaparece. Esa es como la primera, una segunda. La segunda es que, bueno, desde esa perspectiva, por ejemplo, lo he dicho yo en varios escenarios, los hombres, por ejemplo, como habitamos masculinidades tan diversas, todos los hombres, de hecho los hombres que estamos aquí todos somos muy distintos como sujetos sociales, somos muy distintos, y hay unos que son más precarios que otros y más, diríamos, más, y que en el proceso de victimización que sobre este país, esos hombres, diríamos, desde una lectura interseccional, en algunos contextos sociales, esos hombres tienen procesos de precarización tan fuertes como las mujeres. Estoy hablando de los hombres del Chocó, los hombres, por ejemplo, de los Montes de María, hombres que son profundamente precarios. O sea, de hecho, la violencia sexual contra los hombres en este país no fue contra nosotros que estamos aquí sentados, fue contra esos hombres precarizados, pobres y racializados de este país. Y creo que eso es, diríamos, una perspectiva que estoy trabajando. Y tercero, que me parece como un tema interesante, ya pues, que nos queda como a la sociedad civil y a los académicos, yo lo dije ahora, es cómo releemos todo ese gran material y toda esa riqueza que tiene el informe de la Comisión de la Verdad en clave de género, una perspectiva muy amplia, y en clave de masculinidades, también para encontrar nuevas metas explicativas, pero también para encontrar cuáles son como las cosas que seguimos que seguir trabajando en clave de seguir construyendo verdad, memoria en el país. Gracias. Bueno, varias cosas. Yo creo que masculinidad militarizada, si queremos seguir utilizando como esa categoría, no solo debería servirnos para pensar las violencias sexuales, sino para pensar asuntos, digamos, como más estructurales. Y ahí quisiera también decir que no podemos, eso ha sido un largo debate ya viejo en las ciencias sociales de pensar la estructura y la agencia. Y creo que metodológicamente la interseccionalidad, a propósito de lo que tú me has dicho muchas veces, Gabriel, nos sirve para complejizar esos dos escenarios como microsociales y estructurales. Y los dos son importantes y no están desligados, ¿sí? Y a veces creo que tendemos a desligarlos o a darle mayor importancia a uno o mayor importancia a otro. Y pensar, digamos, también quería decir que pensar en posiciones de sujeto no significa pensar en individuos concretos necesariamente, digamos, cuando estamos hablando de representaciones también de la masculinidad o de ciertas posiciones de sujeto, no necesariamente estamos hablando de individuos. Pero yo creo que varias cosas. Yo creo que una cosa es que esto de la masculinidad militarizada nos tendría que llevar a pensar en asuntos estructurales y no solamente en estos hombres que ejercen violencia, como pensar, como bien lo ha dicho Andrea y lo reitero porque me parece que es fundamental, lo he dicho en muchos escenarios, pensar en eso que implica, qué relación tiene con el armamentismo, por ejemplo, con la seguridad, con el extractivismo. Es decir, estas masculinidades no solamente ejercen violencias basadas en género en términos pues, de los cuerpos, que es muy importante. Cuando digo esto, no es que esté diciendo que eso no sea importante, sino es que tenemos también que voltear la mirada a ver cómo esas estructuras están, o sea, seguimos con guerras en el mundo, con producción de armas, con ideas de seguridad que están asociadas al armamento. Y una lectura de masculinidades que hicimos con la colega Marisol sobre el informe de la Comisión de la Verdad es que estos temas no tienen lectura de género. O sea, parece que eso no le cruza el género. Y eso tiene que ver, como lo hemos dicho acá ya ampliamente, con la producción y las ideas de masculinidad. Otra cosa es que yo he hablado de que los grupos armados son tecnología de género y eso no desmiente, digamos, de esta idea del continuum de violencias. Y digo que no desmiente porque en efecto se ha dicho mucho sobre el continuum de violencia, sobre cómo las violencias de la vida cotidiana continúan y se exacerban en la guerra. Pero ¿por qué se exacerban? Hay unas instituciones que producen género,
Cuando digo tecnología de género estoy aquí utilizando el concepto de Lauretis, y estas instituciones producen género, no solamente producen masculinidades, producen también feminidades. Feminidades, piensen, por ejemplo, ahí una politóloga, Cynthia Lowe, ha hablado de, por ejemplo, las esposas de los militares. Muchas resisten y están empezando a denunciar las violencias que viven por parte de sus compañeros militares. Pero hay mucho de género, de familia nuclear, de sostener además las ideas de patria, como tú bien lo mencionas, y yo creo que eso también hay que develarlo, porque es que las masculinidades no son las únicas que se hegemonizan, las feminidades también se hegemonizan, o sea, hay ideales de feminidad que también están, entonces yo creo que también tendríamos que pensar justamente en eso, y no solamente ahí también no solamente producen mujeres víctimas, ¿sí? Eso también me parece que es importante, como por ejemplo, las mujeres de los militares pueden ser víctimas, por supuesto, pero también pueden incluso ganar réditos en muchos sentidos. Eso hay investigaciones sobre eso, creo que en Colombia tendríamos que hacer también investigaciones sobre eso, hay investigaciones en otros lugares. También creo que tenemos que dejar de pensar que los hombres son esencialmente violentos. Creo que eso se ha naturalizado y que las mujeres somos esencialmente pacifistas. Eso en la vida real no es así, y yo creo que ahí también, y ahí vuelvo a la primera investigación que hice, es investigar sobre cómo los jóvenes, los hombres, los viejos, los jóvenes, los de mediana edad, resisten, que ejercen la violencia. Pues no son la mayoría, digo, la violencia armada, no son la mayoría de los hombres de este país los que han ejercido la violencia armada. Y hay muchas experiencias, por ejemplo, que no se pensaban necesariamente en principio en clave de masculinidades. Los antimilitaristas, mi padre trabaja con ACOC, yo hago parte de un observatorio de militarismo de la sociedad civil, donde hay muchos objetores y objetoras de conciencia, ¿cierto? Por muchos años hay hombres que han resistido ir a la guerra, que han resistido no tomar las armas, eso tendríamos también que documentar. La Comisión de la Verdad hizo un esfuerzo, pero al final, digamos, quedó como opacado por darle prioridad al otro asunto. Y con esto termino, sí creo que hay que, una colega colombiana que se llama La Furcia, trabaja el tema de la idea de la ficción en las masculinidades muy desde el psicoanálisis, pero creo que es muy importante pensar eso. A veces terminamos reproduciendo algo que no es, que obviamente que es real, digamos, pero que también hay que mostrar lo ficcional que puede ser. ¿Y en qué sentido lo digo? Creo que ahí en IMPAL, y yo motivo que siga haciendo esas investigaciones, porque vemos toda la idea de las armas, etcétera, pero no vemos cómo este asunto, por ejemplo, de los suicidios en las Fuerzas Armadas, de los impactos de salud mental, esto no para victimizar a los hombres, sino para mostrar incluso a muchos que pueden desear ir al servicio militar, evidenciar también esas complejidades que hay adentro. Saúl Franco me decía en algún espacio cómo desde hace años él viene pidiendo a Sanidad las cifras de suicidios al interior de las Fuerzas Armadas y no las han dado porque consideran que es un asunto de seguridad nacional. ¿Y eso qué significa? Eso significa que evidenciar que hay un alto número de suicidios en el ejército pone problemas a esa institución. Y entonces tendríamos que evidenciar justamente eso. Y yo sí creo que a veces, hablando más, digamos, de eso, lo que hacemos es reproducir lo que estamos, digamos, como criticando, en el sentido de que solo vemos una parte, digamos, y no complejizamos, no tenemos lecturas interseccionales. Y repito nuevamente para no ser malinterpretada, no es una posición de defender a los hombres, porque como feminista creo que existen y han existido y siguen existiendo un montón de violencias contra las mujeres, en efecto mayoritariamente ejercidas por los hombres, pero creo que tenemos que mirar más complejamente precisamente para transformarnos. ¿Cuáles? En los entrevistados que tuvimos en la investigación sobre paramilitares y ex guerrilleros,
¿Qué hacemos con estos hombres que han dejado las armas y que no vuelven a conseguir, por ejemplo, un lugar de identidad, de estatus, ¿cierto? Pues la acción, digamos, que tendrían, digamos, más próxima es volver a tomar las armas, porque saben disparar, ¿cierto? Y en las experiencias que nosotros escuchamos, cuando estos hombres realmente, definitivamente deciden no volver a tomar las armas, es cuando encuentran que pueden ganar estatus, privilegio, identidad de otras maneras. Por ejemplo, siendo profesionales, entrevistamos a un ex paramilitar que estaba estudiando comunicación social y decía, para mí esto es muy importante y para mí ha sido importantísimo para realmente decidir no seguir en las armas. O la paternidad, incluso para muchos ha sido una apuesta para transformar esa subjetividad. Y ahí también tenemos que indagar y pensar en esas otras posibilidades. Y nos quedan unos pocos minutos, hay que seguir un poco la agenda, pero quizás solamente cerrar la relevancia de este debate hoy cuando estamos pensando en los qué tipos de justicias se van a impartir. Casos como el caso 11 y la llegada de las masculinidades ahí, lo que está pasando ahora con los temas de las TOA, por ejemplo, hay toda una serie de debates de justicia, de qué justicia queremos, en los cuales este tema, no solo de género, sino en particular de masculinidades, es central. Entonces, aparte de la dimensión analítica, académica, fundamental que este debate tiene, en la cual sin duda hay que seguir avanzando, está esa dimensión de que esto va a tener efectos directos en la justicia que se va a impartir, en quiénes van a ser considerados responsables o no y de qué forma. Entonces, creo que hay además una tarea que estamos enfrentando en este momento. Muchísimas gracias por este gran panorama que ustedes nos han dado. Nos quedarían apenas unos 5 minutos para una pregunta o comentario. Quisiera que entonces quien lo haga sea muy breve, por favor, porque tenemos muy poco tiempo, pero la idea es que vamos a escuchar al menos unas intervenciones. Tenemos allá una persona que está en la parte de atrás, Stefan. Nos dicen que el campo de batalla está muy bien, pero el campo de batalla también cuando llegan a la cárcel se pasan a la cárcel. Y eso no se ha investigado tampoco, no se ha dicho, no se ha mirado. Y es lamentable lo que pasa dentro de las cárceles cuando llegan allí todos estos actores armados. Es importante eso tener en cuenta. Yo he hecho un adelanto de mi trabajo en cuestión de cárceles. Es importante que otros también aporten, porque uno no puede quedarse como solo, como gavera sola, suelta, no. Es importante construir, solidarizar, unir y que estos mecanismos sigan profundizando y se sigan debatiendo, porque hay muchas cosas que hay que debatir. No nos podemos quedar callados de que no, estamos en cuánto tiempo ya lleva el presidente también haciéndolo de la paz, lleva 2 años y no se han podido reunir los actores, apenas disipan las cosas y no se concretan las cosas. Hay que ver cómo nosotros como sociedad, identidad colombiana, vamos a aportar y a exigir de que por favor, no es que basten ya, sino que continuemos en torno a seguir construyendo y demandando que haya paz en Colombia, y si no, nunca va a haber mucha paz. Gracias, mi amor. Gracias. Sí, es una pregunta básicamente, o sea, gracias y felicitaciones por ese panel. Bueno, la pregunta muy concreta es si ustedes conocen ejemplos de que se haya trabajado masculinidades dentro de estructuras armadas, especialmente me imagino que de ejércitos oficiales, y si en porque me imagino que eso es súper complicado para esas organizaciones, y si ven ejemplos donde había cierta apertura, cuáles han sido quizá también, en el caso que existan, factores que contribuyen a tener un poco más apertura de trabajar esos temas que ustedes, o sea, dentro de las organizaciones armadas o las Fuerzas Armadas,
los temas que ustedes acá pusieron en el No, mi pregunta es como, tal vez, no es tan, es más histórica, pero tiene que ver con si dentro de esas formas masculinas de habitar la guerra ustedes pueden encontrar diferencias entre estos actores. Cuando Gabriel planteó lo de cómo llegaban los paramilitares, me llamó la atención ese discurso profundamente conservador, digamos, con una actitud moralizante, esto que nombrabas a las putas, los drogadictos, no me acuerdo, digamos, en cada actor hay diferentes, es una guerra, hay diferentes sectores, son diferentes formas de institucionalizar la violencia, no es lo mismo el ejército que las guerrillas y que los paramilitares, hay diferentes formas de vivir la masculinidad en eso. Eso. Vale, ¿les parece si entonces respondemos estas dos preguntas? No, pero también vos tienes mucho que decir, de hecho también. En las FARC y nos acercamos al partido político, no éramos punto de interés. Inicialmente, porque igual pensaban que las masculinidades no tenían que ver con ellos. Pero luego, y también gracias a la cooperación internacional, sé que se ha hecho muchísimo trabajo con excombatientes en diferentes lugares del país sobre el tema de masculinidades, y colegas como Román han hecho como un trabajo, talleres y pensar el asunto. Hay algo, digamos, en términos investigativos muy curioso, porque para los hombres en general el género es como invisible, ¿no? Entonces, cuando una establece, por ejemplo, una entrevista, que no necesariamente una tiene que preguntar cómo has construido tu masculinidad, para nada, o sea, creo que además es la peor pregunta que una puede hacer, pero sí, cuando se hacen preguntas, los hombres empiezan a reflexionar sobre esas construcciones de género, y eso me parece interesante. Y en el mismo sentido creo que pasa socialmente, digamos, cuando se empiezan a interpretar las instituciones. Hoy tenemos un panel sobre masculinidades, seguramente hace mucho tiempo no tendríamos un panel, si se empiezan a interpelar también las instituciones, así como las personas. Entonces, al menos en las FARC, y esto por el tema de reincorporación, y porque pensamos que además ahí ellos son los únicos que tienen que pensar su masculinidad, tendríamos que ver cómo tarea para capaz, Estefan, como si ha sido difícil socializar con las Fuerzas Armadas el informe de la Comisión de la Verdad, ¿cómo será hacer que piensen sobre sus masculinidades? Y sí, pues gracias por tu pregunta. Digamos que yo no lo menciono mucho en general, pero un poco el trabajo que nosotros hicimos junto con Andrea, lo que muestra, tenemos de hecho un artículo que se llama Urdimbres y contrastes entre masculinidades paramilitares y parejas. En general, los informes institucionales han mostrado unas características generales que dan una gran generalidad sobre qué son las masculinidades militarizadas en todos los grupos armados, sean legales o ilegales, guerrilla, paramilitares y fuerza pública. Nosotros encontramos algunos matices. Eso no significa que no compartan, ¿cierto? Pues el uso de las armas, etc. Encontramos diferencias, e incluso diferencias, y uno podría decir, incluso en las FARC uno puede pensar diferencias entre los guerrilleros, digamos, rasos, y los ideólogos de las FARC, que son hombres, digamos, más educados. Yo creo que no voy a ahondar, digamos, como en esas características, digamos, en esas diferenciaciones, pero creo que eso es importante, y es importante políticamente para este país también. Y yo sé que las compañeras feministas no les gusta cuando yo digo esto, no les gusta, porque sé que ha sido un asunto político importante para las feministas, para nosotros las feministas, decir, por ejemplo, que todos los grupos armados han ejercido violencia sexual. El macrocaso 11 creo que avanza en mostrar diferentes, como lo llaman ellos, órdenes de género al interior de los grupos armados, y yo creo que eso es un avance, porque la violencia sexual, y esto es muy difícil porque yo sé claramente que para las víctimas, pues no me importa en últimas quién haya ejercido acceso carnal violento, si fue paramilitar o guerrilla, digamos que eso, digamos, pero políticamente yo creo que importa, porque
quienes más, por ejemplo, ejercieron violencia sexual o acceso carnal violento fueron los paramilitares, no los guerrilleros, y lo hicieron sistemáticamente. Entonces yo creo que ahí sí hay unas diferencias. Creo y me alegra mucho, y lo he dicho en otros espacios, que el macrocaso 11 empieza a avanzar en esos matices, y creo que ha sido gradual. Aniquilar la diferencia no lo hacía. El de, se me olvidó el nombre ahora mismo, el de mujeres, la violencia, la guerrecita en el cuerpo, hacía como una gran generalización y daba esas características casi que reifican la idea de masculinidad militarizada. El macrocaso 11 intenta mostrar, porque ha sido mucho más, y esto lo dijeron hace 2 días, el jueves y viernes pasado, porque han estudiado mucho más viciosamente, creo yo, las dinámicas regionales y organizativas de cada grupo armado. Han tenido que entender cuáles son las lógicas y esos órdenes de género interior de los grupos armados. A mí me parece que eso es muy importante, porque es que tenemos a esos hombres que han dejado las armas en este momento. Muchos no quieren decir y aceptar que han ejercido violencia sexual. Tenemos que preguntarnos por qué no quieren aceptar esa violencia sexual, y si nos ponemos a todos en el mismo saco, no vamos a lograr que algunos al menos acepten esas violencias que se han ejercido al interior de los grupos armados. Tampoco creo que, o sea, y hay un montón de matices que discutimos en el panel de violencias intrafilas la semana pasada en el congreso que tuvimos sobre la JEP. Por ejemplo, que no todas las mujeres al interior de las filas de las FARC se sintieron victimizadas, ni eran víctimas, decidieron irse y sabían y tenían agencia política, como mencionaban ayer sobre las víctimas de los estudiantes que decidieron ejercer su derecho político de tomar las armas y de resistir con las armas al Estado. Eso no se dice porque, digamos, pareciera políticamente incorrecto decirlo, pero yo sí estoy convencida que es importante hacer esas diferencias, y si no se puede en el orden judicial, tenemos que hacerlo en estos espacios no judiciales. Yo quiero decir como 2 cosas para que se vean. Lo primero es que las investigaciones como dice Andrea, se han hecho más con personas desvinculadas o desmovilizadas. Donde más trabajo, y agradezco a Andrea que me puso a revisar la semana pasada la literatura, donde más se ha hecho trabajo de investigación es el ejército estadounidense. Ahí sí hay muy buena, o sea, ¿qué viene pasando con las masculinidades? El ejército estadounidense, y ellos han una producción de literatura muy interesante en diferentes áreas, poco para comprender muchas nociones. Entonces ellos se han hecho trabajo. Creo que aquí tenemos muchísimas barreras para poder hacerlo. Lo otro es, frente al tema de Bueno, intentando responder a las 2 preguntas. La primera, pues sí, reiterar lo que André menciona, y es que como en las investigaciones en las que hemos estado, en donde podemos analizar como la configuración de una masculinidad guerrillera, paramilitar, y ahora en mi caso como en la fuerza pública, digamos que sí podríamos identificar unas particularidades, unos elementos muy singulares, sin desconocer que hay unas estructuras a las cuales se anclan, por ejemplo, los motivos de ingreso a un ejército o a un grupo, a un ejército, comillas, legal, o a un grupo armado. Eso por un lado, pero digamos, por otro lado también hay estas condiciones que suelen ser comunes. Y reitero un poco lo que tú planteabas, y es que estamos hablando de unos hombres con unas formas muy subjetivas precarizadas, de unas clases sociales determinadas, lo que hemos reiterado en otros espacios cuando se hace el análisis de cuáles son los jóvenes que van a prestar el servicio social, el servicio militar obligatorio. Encontramos que más del 90% corresponden a estratos 1, 2 y 3. Que ahí hay una respuesta muy clara de quiénes son los hombres que ingresan las filas de los ejércitos, pero cuando vemos también en términos de los oficiales, los legales, comillas legales, y cuando vemos un poco en términos de rangos, quiénes son quienes acceden, por ejemplo, en términos de clase social y en términos raciales,
quienes están en los rangos más altos, ¿no? Por ejemplo, se dice que el rango de mayor es, para los indígenas es de mayor y de coronel para los hombres afro. Ahí ya hay un indicador de por qué insistimos en que al interior de estas instituciones hay unos órdenes no solamente de género, sino también de raza y de clase social. Entonces sí hay unos matices, unas diferencias, pero también hay algo que conecta un poco de quiénes son estos hombres que van allí y a qué franjas generacionales, de clase social y de raza. Y respondiendo un poco a la pregunta de Stefan, lo que nosotros hemos encontrado dentro de la investigación es que estos temas están siendo abordados desde figuras muy institucionales y burocráticas a través de los famosos protocolos. Nosotros encontramos algo que se denomina como una sentencia hito, que es una sentencia que sale de hechos que suceden en el año 87, en donde es la primera sentencia que condena al Estado como el responsable de un hecho de violencia a manos de la fuerza pública, de un hecho de violencia a manos de la fuerza pública. Y la pregunta era si esa sentencia hito sale en el 87 porque más de 30 años ha costado tener el primer protocolo que hable de temas de género explícito, por ejemplo, al interior del ejército o al interior de la policía. De hecho, parte de los análisis que nosotros hacemos sobre las altas cifras de impunidad y esto que les contaba hace un momento de opacidad, tiene que ver con esas figuras de protocolos. Entonces se generan protocolos, se generan oficinas, por ejemplo, al interior sobre todo del ejército, para poder contener, por ejemplo, los casos de violencia y evitar que salgan, pues que se hagan públicos. Esto, digamos que también lo hemos venido indagando, no hemos tenido información y hemos tenido respuestas efectivas en los derechos de petición que hemos elevado, porque además ha sido mediante esta figura de derechos de petición, y es ahora que se está digamos, intencionando este plan para la incorporación de mujeres al servicio militar voluntario. ¿Qué pasa con los protocolos de género? Porque insistimos que las instituciones castrenses no son lugares seguros ni para hombres ni mucho menos para mujeres. Entonces, ¿qué pasa allí? Y la respuesta es como estamos haciendo adecuaciones de infraestructura, como, no sé, los baños, las guarniciones militares, pero no, digamos, algo como de estructura que a las instituciones permitan responder con eficacia. Y ya más particularmente al interior de la policía, nosotros hacemos parte de la mesa de reforma policial y justo en un informe que estamos trabajando sobre los avances de la reforma policial, dentro del capítulo de perspectiva de género, estamos analizando la estrategia de la política que hay al interior de la policía, que se denomina familia, mujer y género. Allí hay como, dentro de esta gran estrategia es que se ancla, por ejemplo, la figura de las patrullas púrpura y se empieza como a trabajar en todos unos procesos de formación o en unas pedagogías que involucran temas de género, pero explícitamente temas de masculinidad no aparecen. Lo que aparecen es un poco esta idea que ya debatimos y que con la que arrancamos diciendo que género se equipara a mujer. Entonces, cuando se habla de políticas de género, entonces se está hablando, incluso la política se llama así, se llama familia, mujer y género, pero en esencia es una formación muy básica a través de figuras como diplomados o cursos que se ofrecen, por ejemplo, particularmente a los policías, y dentro de los cursos de censo, pero que finalmente no tienen impacto por lo que hemos analizado ni cuantitativamente y pues cualitativamente menos. Y yo solo cerraría diciendo que precisamente con este panel hemos mostrado cómo, si bien hay unos avances en cosas, hay unos silencios en otras, hay unos vacíos, también hay un riesgo de instrumentalización muy importante sobre el cual habría que llamar la atención, sobre todo ahora en el contexto contemporáneo, donde si bien el tema empieza a aparecer, tendríamos que preguntarnos cómo está apareciendo, para qué objetivos y hasta dónde algo que podría ser una lucha y una demanda importante para visibilizar, para reconocer, puede ahora posiblemente estar siendo instrumentalizado
para otro tipo de agendas que sencillamente no tienen las cosas como están. Muchísimas gracias, un panel muy interesante, les dejo entonces para que puedan continuar y seguramente ahora en el café habrá más espacio para los Sí, muchas gracias por esta conversación tan interesante. Les invitamos a hacer una pausa de 15 minutos para tomar café y que se aproximen a la infografía que está allá afuera que da cuenta del trabajo de la red de aliados de la Comisión de la Verdad en Colombia y comenzamos el siguiente panel a las 10:30.